Familias que discipulan a sus generaciones. Capítulo 9. Familia que manifiesta y dispensa su vida. Por gracia tenemos acceso a la dispensación divina. Somos representantes de Dios. Como lo entendimos desde las primeras páginas, fuimos creados para el propósito eterno de Dios, que es ser sus representantes, su imagen en la tierra. Necesitamos entender como familias que Dios espera que le demos a conocer siendo dispensadores de la vida de Cristo que nos ha sido impartida. La palabra dispensación tiene que ver con distribuir, suministrar, repartir, dispensar. De allí provienen los términos despensa o dispensario. La intención de Dios en su economía consiste en impartir su ser, Padre, Hijo y Espíritu, en su pueblo escogido. Dios eligió dispensarse a sí mismo y esa es su economía. Es mucho más amplio y más profundo que recibir cosas de Dios. Es mucho más que la suma de todas las doctrinas y credos. Es Dios mismo en toda su plenitud impartido en nosotros. Dios se encarnó en Jesús y por medio de él pudimos ver al Padre. Dios no solo envió a su Hijo al mundo, él mismo se impartió a la humanidad en el Hijo. Colosenses 2 nos recuerda que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Jesús decía, en Juan 1 lo leemos, el Padre y yo somos uno. En Juan 14 leemos, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Todo lo que tenemos es por gracia. Como ya lo vimos, somos administradores de todo lo que es Dios. Somos responsables de administrar la plenitud y riquezas de Cristo en nosotros. Pero esa mayordomía nos llevará a dispensar esas riquezas. Dispensación es Dios impartiéndose en las personas, y eso lo hace a través de nosotros como ministros servidores. Nos dio el ministerio de la reconciliación. No se trata de dar principios humanísticos, sino de dar la vida de Cristo que fluye a través de nosotros. No somos nosotros, sino que es Dios impartiéndose por medio nuestro. Por eso necesitamos la revelación de la gracia en nosotros. No podemos dar lo que no tenemos. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, dice Pablo Gálatas capítulo 1. En Romanos 1 Pablo dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En 2 Corintios capítulo 4, Pablo dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Claramente vemos que para Dios no queda en ser receptores, sino que somos hechos dispensadores. Somos receptores por la misericordia de Dios. Es por su gracia que tenemos lo que tenemos, el por lo cual nos remite a lo anterior de lo que viene hablando. En 2 Corintios 3, Pablo dice, estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Todo proviene de Dios y lo que hacemos es por su capacitación. Somos capaces por su gracia y misericordia. No hay competencia humana que valga en esto. La clave es la humildad para depender de su competencia. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo dice, dejen de engañarse a sí mismos si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo. Necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Solo experimentando la realidad de la vida eterna operando en nosotros es que podemos impartirlo a los demás. Dios nos hizo a todos ministros competentes. Tenemos un ministerio.
no es una posición o jerarquía, sino que es un servicio. Todos somos siervos, administradores y dispensadores de Dios. Por eso Pablo decía, es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros. En 2 Corintios capítulo 3. Para Dios, nuestras vidas son una carta para que todos lean. Tenemos escrito un mensaje en nosotros y todos deben leerlo. El mensaje se va difundiendo por lo que leen en nuestras vidas. Queda claro que no termina en nosotros la obra de Dios. Pero tenemos este tesoro en una vasija de barro, para que no se vea. Pero tenemos este tesoro en una vasija de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. 2 Corintios 4, 7 al 10. Desde el versículo 15 al 18 de ese mismo capítulo 4, Pablo dice, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Pablo nos recuerda que la multiplicación, la gracia, llegando a más y más personas, le da gloria a Dios. Por eso dice, no desmayamos, no nos desanimamos aún en medio de las grandes tribulaciones o sufrimientos por causa de la predicación. Otra vez usa la comparación, hablando de lo que produce el sufrimiento. Tiene criterios eternos. Los sufrimientos para él son ligeros y efímeros, leves y momentáneos. Nunca las situaciones adversas deben desanimarnos si conocemos la gracia. No debemos fijarnos en lo temporal o visible. Nuestra mirada y criterios deben ser lo eterno. Hemos recibido vida eterna, no temporal. No debemos distraernos en lo temporal. No existe nada en lo temporal que pueda completarnos. Ni lo necesitamos porque ya estamos completos en Cristo. Así que no desmayamos. Esa es la dispensación de Dios a las personas que nos rodean cada día. No solo ruego por estos, decía Jesús, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús en Juan 17, 21. Hasta que todos lleguemos. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Hebreos 10:5. Para entrar al mundo, Cristo necesitaba un cuerpo. 2000 años atrás, ese cuerpo de carne se llamó Jesús, el Hijo de David. Este evangelio habla de su Hijo, dice Pablo a los Romanos en el capítulo 1, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Pero ahora en la actualidad ese cuerpo somos nosotros, llamados la Iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, engendrados y nacidos de nuevo no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Juan 1, 11 y 12 dice, vino a los que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Necesitamos comprender que Cristo vino hace 2000 años atrás y necesitó un cuerpo para establecer el reino de su Padre por medio de hacer su voluntad. Ahora, Él viene impartido a este segundo cuerpo, que es la Iglesia, para manifestar ese reino, que ya está establecido en el primer cuerpo, por medio de los santos. En Él estamos completos y deberíamos vivir
por una razón mayor que nuestras realidades o necesidades particulares. Debemos pasar de ser receptores a ser agentes de impartición para poder dispensar la vida de Cristo a los demás. El fin de la dispensación es producir la expresión corporativa del Hijo de Dios. Como lo leemos y lo hemos leído en capítulos anteriores, en Efesios 4, que Cristo mismo estableció las gracias ministeriales hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo para ya no ser más niños fluctuantes. El cuerpo de Cristo es su expresión corporativa. Llegar a la unidad de la fe es ser todos gobernados por la misma fe. Es tener activada la mente de Cristo para ver, escuchar y entender todos lo mismo. Edificamos personas para la conformación del cuerpo. No debemos vernos como individuos en una congregación, porque la realidad es que somos miembros de un solo cuerpo congregados en Cristo. Somos un cuerpo cuando entendemos que el uno es posible si dos o más personas están llevando a cabo la misma voluntad. El Señor siempre fue uno con el Padre. Él decía, el Padre y yo somos uno. La razón por la que Jesucristo y el Padre fueron uno es porque Cristo hacía lo que al Padre le agradaba. Él mismo lo explicó, nada hago por mi cuenta, y aún dijo que ni el Espíritu Santo hablaría por su cuenta. Dios está buscando que el mundo vea el cuerpo corporativo de Cristo, no solo a individuos. La voluntad de Dios es ver todo reunido en su Hijo y como familias debemos trabajar en eso. Efesios 1:9 nos recuerda que Dios, cuando se cumple el tiempo, va a cumplir su buen propósito de reunir todas las cosas en Cristo, poner todo bajo la autoridad de Cristo. Romanos 11:36, Pablo nos recuerda porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Fuimos diseñados para expresar nuestro origen que es Cristo. Salimos de Él. Todo lo que administramos tiene que expresar a su Hijo. Es la medida a alcanzar y a reproducir en todo. Todo comienza en la casa. Todo se va a ordenar si somos obedientes a su voluntad. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús le contestó, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro prójimo es el que necesita la impartición de la vida que portamos. Sin juicio debemos amar a todos. El Cristo que nos habita ama a todos. Por eso nos fue dicho, ama a tus enemigos. Pablo decía en Romanos 1, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Esto está en Romanos 1, 14 al 16. Aquí Pablo se presenta como deudor para con todos. Por todo lo que recibimos y administramos somos deudores con todos los que nos rodean. Además, Pablo habla de no estar avergonzado del Evangelio que es Cristo y que es este el único poder para salvación en el mundo. No en el sentido de cielo e infierno, sino como salvación de la naturaleza corrupta adámica, como lo va a desarrollar en toda la carta y que es el verdadero problema humano para el cual ya tenemos la solución. Es el único poder que puede trasladar de Adán a Cristo, de muerte a vida, de tinieblas a luz, de huérfanos a hijos. Dios nos ha impartido en Cristo su vida e incorruptibilidad para solucionar así definitivamente el verdadero problema humano que es la corrupción y la muerte. Por eso nuestra dispensación no son soluciones humanas, doctrinas, reuniones, actividades o tradiciones y costumbres. Nuestra dispensación es la nueva naturaleza, la misma vida de Cristo. Somos el mensaje porque su vida ya opera en nosotros. Somos nuevas criaturas, tenemos su ADN. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 45 al 50, Pablo decía, así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo.
Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Ya recordamos 2 Corintios 5 que Pablo nos decía que Dios nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Somos embajadores de Dios y a nadie consideramos ya según los criterios meramente humanos. Ahora todo lo vemos según Cristo. 2 Pedro 1, 3 y 4 dice que Dios nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda y nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. La iglesia crece cuando crece la vida en un creyente y cuando esta vida es impartida a otros. Y a los que primero debemos dispensar su vida es a los de nuestra casa. La humanidad necesita la única solución que existe para su problema y nosotros la tenemos, la vida impartida de Cristo. Tenemos en Él todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda, como lo vimos que lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta. Disfrutando y multiplicando. La dispensación es la impartición de Dios en Cristo y por medio de su Espíritu a su pueblo a fin de producir en el universo el único cuerpo de Cristo, la Iglesia, que es su expresión corporativa. La Iglesia es la última tabernaculización de Dios. Este fue siempre su plan, como lo vemos desde la eternidad en el hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza en Génesis 1:26. Su plan es darse a conocer. Así como el Padre se impartió en la persona de Jesús, de la misma manera ahora se imparte a su iglesia habitando dentro de nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el Señor nos manifiesta esta verdad. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y que ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Juan 14, 18 al 23. El Evangelio no se trata de creer lo correcto o de seguir a Jesús. Se trata más bien de poseer su vida y la plenitud del Dios Trino habitando en nosotros. A esto nos referimos cuando hablamos de dispensación, Dios impartido en los santos. Pero aquí no termina todo, porque una vez que hemos sido impartidos por Dios mismo y que Él habita en nosotros, como mayordomos tenemos la responsabilidad de pasar de ser solamente receptores de la economía divina de todas las riquezas de Cristo para llegar a ser agentes de impartición de la plenitud de Dios en las personas. Como podemos ver, la obra de evangelización es mucho más que proselitismo evangélico, que sería conseguir personas que se congreguen en nuestro ministerio. Es mucho más que lograr que crean en lo correcto y que sigan determinadas instrucciones. La obra evangelizadora se trata de la impartición de Dios en Cristo por medio de su Espíritu Santo en la vida de las personas. Dios creó al ser humano como un vaso para que lo contuviera. Le dio al hombre un espíritu para que lo recibiera y Cristo llegó a ser el espíritu vivificante a fin de entrar en nuestro espíritu por la regeneración. El apóstol Pablo nos amplía el panorama en cuanto a este tema declarando lo siguiente en Efesios 3. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por medio de estas poderosas palabras, podemos comprender que el Evangelio es el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, la multiforme sabiduría de Dios y el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Entender este Evangelio, predicar este Evangelio y suministrar este Evangelio en las personas es la dispensación de la que hemos llegado a tener parte. Es un privilegio y es una responsabilidad. Debemos llevar a todos los santos a este entendimiento para que primero disfruten de toda la plenitud de Dios y segundo, impartan esa plenitud a otros multiplicando esta vida que se nos ha confiado. En Efesios 2, el apóstol Pablo dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Por esta razón, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Y termina en el verso 7 del capítulo 3. De este evangelio llegué a ser servidor. Pablo tiene claro que todos tenemos acceso a disfrutar ser tabernáculo, ser habitación de la plenitud de Dios en Cristo. Y deja claro que el Evangelio se trata de conocer este misterio y no de llenar de gente su ministerio, un ministerio propio. El Evangelio es Cristo y es una causa que absorbe todo. Si la abrazamos, estaremos dispuestos a vivir por ella. En Hechos 20 leemos que Pablo decía: he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que me espera. Lo único que sé es que en toda la ciudad el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, 19 al 24. En Filipenses 1, 21 al 25, Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Gálatas 6, 14, Pablo decía: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de Cristo nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En Efesios 3, 2, él decía: se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. ¿Cuál es nuestra causa? ¿Cómo consideramos nuestra vida? ¿De qué nos jactamos? Cuanta más revelación de la causa tengamos, más clara tendremos nuestras motivaciones, prioridades, decisiones y nuestro compromiso integral. Pablo decide ir a Jerusalén, aún sabiendo lo que le espera. Pablo sabía el plan de la gracia. Gastó su vida en quienes le fue encomendada esta gracia. Necesitamos conocer el plan de la gracia que se nos ha encomendado. No podemos dar lo que no vemos, entendemos y comprendemos. La medida del conocimiento y comprensión del misterio de Cristo que tenemos se puede ver en nuestra actitud y trato hacia la iglesia, ya que Cristo y la iglesia son uno. ¿Por qué me persigues?, le decía Cristo a Saulo al aparecerse camino a Damasco. Así como Cristo es el misterio del Padre, la iglesia es el misterio de Cristo. Amar a la iglesia es amar a Cristo. Pero también necesitamos saber para quién nos fue dada esta gracia. ¿Quiénes son los destinatarios de esta gracia que tenemos que dispensar y gastar nuestra vida en eso? Pablo dice
a los Efesios, de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia para ustedes. El servicio como ministros y la dispensación de las riquezas de Cristo en otros será la evidencia de la operación de la vida de Dios, de la gracia de Dios operando en nosotros. Fuimos hechos ministros para ministrar. Fuimos hechos siervos para servir. Se nos impartió la gracia para impartirla. La fe sin obras es muerta. Disfrutemos de las riquezas de su vida en nosotros y dispensemos esa vida en otros, empezando en nuestra casa y en nuestras familias. Así seremos hallados fieles administradores.